Bueno, lo primero avisaros de que vamos a grabar esta clase para que luego si lo queréis volver a ver o para la gente que no haya podido asistir al directo lo quiere ver, que lo pueda ver. He visto que había alguna historia y algo, incluso algún vídeo en el que la fecha no estaba bien, ponía que era mañana. Perdón si estás viendo esto en diferido pensando que era mañana, lo siento mucho. Em, no sé muy bien qué ha ocurrido ahí, pero bueno. Em, vale, un poco la idea de esta masterclass es daros algunas claves de cosas que me encuentro mucho de cuando se está entrenando a un caballo y vamos, se está trabajando a un caballo y algo está ocurriendo que no va, que no no está entrenando, no está trabajando como debería. Os voy a poner la presentación. Quiero el cuadrito. Ahora, ¿dónde está? Vale, perfecto. Creo que ya la estáis viendo. Vale, el título es ¿por qué tu caballo no mejora aunque lo estés trabajando y cómo puedo hacer y qué puedo hacer para mejorarlo? Lo primero, presentarme porque sé que hay gente que se ha unido porque me sigue, pero creo que hay gente que igual no tiene tan claro quién soy o qué hago. Soy Atocha, soy veterinaria equina, soy especialista en rendimiento deportivo y rehabilitación y a lo que me dedico es a hacer planes de ejercicio o planes de entrenamiento, ya sea para mejorar el rendimiento o la forma física de un caballo o para una rehabilitación, toda la parte de vuelta al ejercicio después de una rehabilitación. Estudié veterinaria, montaba desde pequeña y siempre tenía claro que quería dedicarme a los caballos y es verdad que durante la carrera fue cuando fui viendo que la parte de deporte también me gustaba mucho y que estaba bastante poco explorada y aprenderlo ha sido un poco más complicado de lo que yo pensaba. Pero, pero bueno, aquí estamos, estoy muy contenta de dedicarme a esto, la verdad. Me lo paso muy bien con los caballos y, y he visto muy buenos resultados con este tipo de trabajo, así que bueno, estoy muy contenta también de vez en cuando de hacer alguna cosa gratuita y exponer eh, todo lo que hago y bueno, daros algunas pinceladas de mi trabajo. Voy a revisar un segundo antes de continuar que no me haya escrito nadie. Que no haya podido entrar. Por aquí no, por aquí no. De nuevo, mil disculpas si estás viendo la grabación y leíste mal la fecha, la puse mal. Menudo desastre. Eh, no sé bien cómo ha ocurrido. Mil disculpas. Vale, vamos a empezar. Ahora sí que sí. Y antes de meternos en faena, quería explicar algunos conceptos o a qué me refiero yo con algunas cosas. ¿Qué significa no mejorar? ¿Qué significa que tú estás trabajando y no mejoras? Para mí, eso lo que significa es que se están cometiendo siempre los mismos fallos, es decir, si es un caballo que tropieza, sigue tropezando, si es un caballo que eh, salta y da la barra y lo sigue haciendo, está cometiendo el mismo fallo. Son caballos que avanzan y retroceden, que de repente tienes una semana, dos muy buenas, una semana, dos muy malas, o incluso periodos más largos de tiempo. Y son también muchas veces caballos que van acarreando pequeñas cositas. No tiene por qué ser lesiones gordas como tal, pero sí pues pequeños dolores aquí, pequeña rigidez allá.
y, y bueno, que no terminan de estar del todo cómodos. Sí que es cierto que aquí es importante tener en cuenta la responsabilidad de los jinetes. Yo a lo que me dedico y con lo que trabajo es con el entrenamiento de los caballos, ¿vale? Si estamos cometiendo los mismos errores siempre, pero es al final la mano del jinete la culpable, y lo pongo entre comillas porque creo que hablar de culpabilizar no es realmente la palabra, pero bueno, sí que es importante ser conscientes de si esta falta de avance realmente está siendo por el caballo, porque, bueno, pues es una de las primeras cosas que tenemos que ver. ¿Por qué no mejoro? ¿Qué es lo que pasa y de qué tres cosas vamos a hablar hoy? Vamos a hablar, por un lado, de la evaluación. ¿Por qué? Porque ser consciente de en qué punto está mi caballo, qué le falta, qué necesita, es lo primero para saber qué es lo que tengo que trabajar realmente con ese caballo. Vamos a hablar un poquito de planificación, porque este es otro de los fallos que me encuentro, o sea, este sí que es súper, súper, súper habitual. Y em, vamos a hablar también, os voy a hablar un poquito de lo que yo hablo siempre con los clientes, que para mí es un poco tomar las riendas de tu caballo en sentido figurado, que es eh, ser conscientes de las decisiones que estás tomando, por qué las estás tomando y tomar un poco esa responsabilidad que muchas veces no sabemos o no estamos educados o habituados en tomar con nuestros caballos. Esto es aplicable tanto si tienes caballos propios como si eres un profesional o una profesional que se dedica a los caballos. Claro, o sea, esto lo puedes hacer en un caballo, lo puedes hacer en 50. La primera parte que vamos a ver, que es la parte de evaluación, em, es importante que entendáis que cuando yo hablo de evaluación y cuando yo enseño evaluación, no significa que te conviertas en veterinario o veterinaria, ¿vale? Es que aprendas a hacer tu ojo, que aprendas a mirar, que aprendas a tocar y que aprendas a entender. No significa que vayas a poder diagnosticar lesiones, pero sí que seas capaz de ver cambios sutiles, de notar la diferencia entre un lado y otro. No es que sepas necesariamente qué es lo que está pasando, pero sí que ahí hay algo o si estamos entrenando y la cosa está yendo mejor, que seas capaz también de ver, tocar y entender esa evaluación positiva. Vale. Cuando hablamos de evaluar, yo os voy a hablar de cuatro partes o os voy a recomendar cuatro cosas que sí que se pueden hacer y que es relativamente sencillo. Lo primero es palpar, lo segundo es mirar al caballo quieto, lo tercero es mirar al caballo en movimiento y lo cuarto es pequeños test que le podemos hacer a los caballos para ver en qué estado nos encontramos y si hacemos un entrenamiento podemos repetir esos test y evaluar si hemos mejorado en ese punto o no. Porque muchas veces, que luego lo volveremos a hablar cuando hablemos de los test y de la planificación, es habitual que si no tomamos datos realmente de cómo está el caballo, es muy difícil saber si hay una evolución positiva o no, porque nos estamos basando en nuestros recuerdos y eso muchas veces puede no ser del todo correcto. Tienes que conocer
con las manos el cuerpo de tu caballo. Es cierto que aquí sí que si eres profesional y trabajas con muchísimos caballos, pues no siempre es tan sencillo, pero sí que acostumbraros a antes y después de trabajar a los caballos, tocarlos, tocar el dorso, tocar el cuello, tocar las extremidades, ver si hay algo caliente, ver si hay algo nuevo, raro. Me pasa muchísimo cuando voy a hacer evaluaciones que pregunto, que me encuentro algún bulto, alguna cosa, y pregunto, ¿esto siempre ha estado ahí? Y muchas veces los propietarios o las propietarias no lo saben responder, porque es verdad que no, no es costumbre tocar tanto a tu caballo y saber tanto del cuerpo de tu caballo. Entonces, bueno, pues sí que sepáis que es muy útil, sí que sepáis que es importante y sí que sepáis que puede dar mucha información. ¿Qué es lo que vamos a poder tocar? Vamos a poder tocar eh, cambios en la textura, por ejemplo, zonas que igual son de musculatura y que normalmente las tocamos y son textura, musculatura, de repente que estén más duras, por ejemplo, cosas que deberían estar frías, que que estén calientes, cosas que al revés deberían estar calientes y están demasiado frías. Bueno, para esto es bastante útil si tenéis dudas, comparar un lado con el otro, por ejemplo, o si tenéis varios caballos o no necesariamente vuestros, pero hay varios caballos cerca, pues tocar varios caballos y ver, yo qué sé, si todos tienen ese bulto que tiene tu caballo que nunca habías notado y, y de repente lo has notado. Cuando tocas otro caballo esa misma zona y ves si hay algo o no. Y también nos permite hacer una primera evaluación de si hay dolor o no. Cuando nosotros estamos tocando un caballo, y especialmente si no estamos haciendo el burro, el caballo no se debería molestar. Tú no deberías tocar un caballo y que se enfade o que se quiera ir o nada parecido, ¿vale? Entonces, bueno, sí que también fijarnos cuando estamos tocando al caballo cómo va reaccionando él, también es importante para ser conscientes de cómo está este caballo y en qué punto no, nos podemos encontrar o si hay algo raro, si es un caballo que tú todos los días le tocas el dorso y de repente un día le tocas el dorso y te muerde, pues seguramente es que ahí haya algo. No, hay veces que em, no es tanto como que de repente tenga una patología súper grave, pero sí que puede ser, pues bueno, que se haya quedado un poco tenso el dorso por lo que sea, porque ha hecho frío, porque el entrenamiento del día anterior fue un poco fuerte y no enfrió bien, puede ser por un montón de factores que no necesariamente tiene que cundir el pánico cuando pasan estas cosas, pero sí que os acostumbréis a tocar mucho y a mirar qué es lo que ocurre con los caballos cuando los tocamos. Em, Otra parte importantísima y que yo trabajo mucho en mis cursos y con mis clientes es aprender a mirar al caballo cuando está quieto. Aquí vamos a poder ver musculatura, vamos a poder ver la postura y vamos a poder ver la expresión. La musculatura, muchas veces el gran problema es que estamos tan acostumbrados a nuestro caballo que realmente no somos conscientes de si le falta, le sobra, no sabemos bien. Sí que es interesante intentar ver muchos caballos e intentar buscar un caballo perfecto dentro de que no existe, pero bueno, un caballo que sí que esté bien, que tenga un dorso redondito, los dorsos así no son dorsos sanos, los dorsos redondos sí que son sanos. Em, Caballos que se les, el dorso no se les quede hundido, caballos que no tengan el cuello hundido y sin musculatura, caballos que se les noten los pectorales, que hay algunos que les faltan los pectorales. Es importante también que hay veces que se puede notar la musculatura además, que eso muchas veces es porque están compensando algo. Eso ocurre mucho en los músculos de justo aquí detrás del culo,
si miramos por detrás, hay dos músculos que van así, que son el semitendinoso y el semimembranoso, y que hay veces que se notan muchísimo, que están claramente marcados. Eso suele ocurrir cuando, a ver, perdonad un segundo. Eso suele ocurrir cuando el patrón de movimiento no está siendo adecuado. ¿Vale? Si el patrón de movimiento no está siendo adecuado, lo que ocurre es que hay músculos que se están musculando de más porque están trabajando de más y otros que están musculando de menos. Normalmente cuando vemos lo que os decía de los músculos de atrás, el semitendinoso y el semimembranoso muy marcados, en esta zona de aquí lo que vemos es que falta musculatura, que como que entra para adentro. Si tocamos desde la cadera hasta la babilla, entra mucho para adentro porque falta toda esa musculatura. ¿Vale? Entonces, bueno, pues sí que fijarnos. Y luego, muy importante, ver si hay diferencias entre un lado y el otro, porque eso a veces puede ocurrir. Que haya un lado que esté musculado de una manera y otro lado que esté musculado de otra. Entonces, es importante ver al caballo desde todas partes y poder comparar. También clave la postura. Em, No porque tú veas al caballo un día en una postura, el caballo siempre está en esa postura, pero sí que es interesante que veamos y que nos fijemos en qué postura suele estar el caballo. Hay muchas veces que hay caballos que siempre dejan una mano más adelantada o un pie más atrasado. Bueno, eso normalmente significa que están intentando quitar peso. Con las manos quitan peso hacia adelante, con los pies quitan peso hacia detrás. Si siempre es la misma mano o siempre es el mismo pie, ahí hay algo que tenemos que ver qué puede estar pasando. Em, el primer veterinario con el que yo hice prácticas decía que una vez puede ser casualidad, dos también, pero tres no. Cuando ya te encuentras veces repetidas de esa postura o muchas veces puedes hacer tú mismo la prueba con el ramal, mueves un poquito al caballo, lo paras. Mueves un poquito al caballo, lo paras. Mueves un poquito al caballo, lo paras. Si siempre para exactamente igual, pues es que es su postura de parada y es la postura en la que él está cómodo. Y muchas veces pues puede haber compensaciones. O por ejemplo, caballos que tienen las manos muy remetidas hacia adentro o los posteriores muy remetidos hacia adentro o hacia afuera. Bueno, pues eso es importante fijarse que si es la postura normal del caballo o no. Si tenemos muy clara la postura normal de nuestro caballo, siempre que haya posturas raras, igual no sabemos qué es lo que está pasando, pero vamos a ser capaces de decir, uy, algo está ocurriendo. Y luego también súper importante, y yo es algo que intento fijarme mucho, intento ser bastante consciente durante todo el proceso de evaluación que hago de los caballos, es su expresión. Es si el caballo está tranquilo, si el caballo está tenso, si el caballo también un poco esto se mezcla con temas de comportamiento, si se pone nervioso cuando te acercas o se asusta de todo. Bueno, pues para mí esos son datos de caballos que están tensos por algo y lo que nos dicen los estudios es que una de las cosas más habituales es que sea por dolor. De hecho, se ha visto que, por ejemplo, en los caballos asustadizos, muchísimas veces algo hay de dolor o de molestia que está provocando esos sustos, ¿vale? Para esto, una de las cosas que yo súper recomiendo y que está bien hacer de forma regular son fotos. Igual que hacer fotos para subir a redes o lo que sea, hacer fotos para ver cuál es el estado de nuestro caballo en este momento concreto. Y así podemos también ir viendo una evolución, ya sea positiva o negativa, o si no hay evolución, ¿vale? Yo suelo utilizar la foto lateral desde los dos lados desde atrás, importante siempre cuando hagáis fotos desde atrás,
y desde adelante, que por ejemplo aquí está un poco, está con el cuello girado, que estén lo más rectos posibles para realmente verlo bien. A mí me gustan también mucho las fotos del dorso desde el lateral, es decir, como apoyados en la espalda mirando hacia la grupa, porque esa es una manera muy chivata de decirnos si realmente el dorso está redondito o si está más triangular. Importante y muy útil también hacer de los cascos desde delante y desde los lados para ver, pues eso, si ha habido algún cambio, si los ángulos son siempre los mismos o no. Pues todo eso nos va a dar información y, por ejemplo, también muchas veces simplemente haciendo esto nos damos cuenta de que la musculatura de un lado y de otro es distinta o el casco de una mano y y de la otra es distinto, ¿vale? Entonces, bueno, sí que importante intentar fijarnos bien y, y poder tener cierto registro. ¿Hace falta hacer esto todos los días? No. Con que hagas esto mm, una vez al mes, una vez cada 5 o 6 semanas, una vez cada, sí, 5 o 6 semanas, entre un mes y 6 semanas estaría bien, ¿vale? La tercera parte de la evaluación es mirar al caballo en movimiento, mirar los tres aires, ver cómo se mueven las extremidades, ver cómo se mueve el dorso, ver cómo hace las transiciones, ver cómo se meten las curvas. Lo mismo, no va de que os convirtáis en expertos en esto, ni de que de repente seáis veterinarios que evalúan perfectamente, pero sí que estéis acostumbrados a mirar. Porque si tú estás muy acostumbrado a mirar el movimiento de tu caballo y a ser capaz de analizarlo y a ser capaz, por ejemplo, de saber que me campanea la mano derecha cuando va por fuera o el dorso no lo mueve mucho cuando trabajamos a la cuerda o las transiciones las hace un poco bruscas o tiene un galope poco saltado o muy saltado, bueno, pues sí que es muy útil para ver cómo está el caballo, qué vamos a tener que trabajar y si hay algún defecto o algún problema. Muchas veces simplemente mirando y fijándonos, oye, pues es que joe, el pie izquierdo al apoyar me lo rota. Pues eso, por ejemplo, es un signo de inestabilidad de esa extremidad. Para esto, ¿qué es lo que se usan o qué es lo que se puede usar? Los vídeos. Se puede hacer vídeos de cualquier cosa, pero bueno, así mínimos. Paso en recto, paso en círculos, idealmente en distintas superficies. Trote en recto, trote en círculo, galope en recto, galope en círculo, ejercicios específicos de cada disciplina y los test que vamos a ver luego. Esto lo ideal es intentar grabarlo con y sin jinete, porque también aquí podemos encontrar diferencia entre los caballos que van igual, tanto si tienen jinete como si no, que caballos que van distinto. Y sorprendentemente, esto puede ser que cuando llevan jinete vayan peor, porque estén incómodos por el peso o lo que sea, pero también hay caballos que sin jinete van mucho peor. Y esos caballos, por ejemplo, lo que les suele faltar es equilibrio y estabilidad. Y normalmente tienen jinetes que cuando montan les dan ese equilibrio, les dan ese punto de apoyo. Entonces, el jinete es el punto de apoyo y cuando no hay jinete no hay punto de apoyo y los caballos son mucho más inestables. Cuando evaluamos con vídeo es súper interesante usar la cámara lenta porque te va a permitir realmente bien ver si la huella del pie pasa a la mano, por ejemplo, si el apoyo de los cascos es de los cuatro igual o no, si hay alguna mano, hay alguna extremidad que suba un poco más que las otras o que no haga el mismo arco de movimiento. Bueno, todo esto es muchísimo más fácil verlo con cámara lenta. Y siempre comparar, por supuesto, una mano y la otra.
Vale. Lo que os decía un poco de los test, y esto no hace falta que sean estos mismos test, o sea, cada uno puede como inventarse sus test, pero bueno, sí que es útil tener como la base de tus test para siempre ir haciendo los mismos. Em, yo utilizo barras para coordinación, el test del círculo, test de resistencia aeróbica, test de desarrollo del dorso y test de propiocepción. El test de barras para coordinación, lo que hago es que pongo varias barras al paso, más o menos entre 90 centímetros y 1 metro, al trote, pues depende de los caballos, entre 1,20 m y 1,40 m, y al galope, pues entre 2,80 y 3 metros, ¿vale? Y aquí lo que vamos a ver es si van con ritmo, si van, si es si es un aire regular, si cómo coloca las extremidades, si se da barrazos o no, claro. Em, en una progresión normal, pues si nuestro caballo la primera vez que le hacemos un test de coordinación es un desastre, le hacemos un plan de entrenamiento, lo suyo será que vaya mejor, que vaya más regular, que no se choque contra las barras, que sea capaz de aguantar hacerlo varias veces. Luego tendríamos el test del círculo, que básicamente consiste en hacer un círculo. Normalmente solemos empezar con un círculo de 20 metros de diámetro, irlo haciendo cada vez más pequeño y ver en qué punto el caballo se empieza a volcar o empieza a no ir recto, no ir bien, sacar de repente la grupa, no van cómodos, ¿vale? Entonces, cuanto más estable en forma y bien esté un caballo, más pequeño podremos hacer el círculo, evidentemente. Entonces, si la primera vez que hacemos el test del círculo nos quedamos en 15 metros, pues bueno, vamos a seguir entrenando para la siguiente vez intentar cerrarlo un poquito más, ¿vale? Y aquí lo que miramos es eso, que vayan estables, que no se hundan hacia un lado o hacia el otro, que no vayan compensando, que no pierdan velocidad, que eso también pasa. Cuando ellos no van cómodos, lo que hacen es que bajan el ritmo para poder ir mejor. Es importante que el círculo sea todo siempre en el mismo ritmo. En cuanto al test de resistencia aeróbica, aquí podemos cambiar los protocolos y de hecho normalmente pues no se usa lo mismo en un potro que un adulto o en un caballo una disciplina que otra, pero por ejemplo un examen fácil y rápido es tener al caballo 10 minutos al trote en un trote continuo, estable, sin tocar y ver la frecuencia cardíaca. Em, la frecuencia cardíaca, idealmente lo mejor es medirlo con un pulsómetro, pero si no, lo que podemos hacer es tomar el pulso, hacerle el ejercicio y tomar el pulso. Si tiene una frecuencia cardíaca de 110 o menos, pues consideraríamos que está bien, entre 110 y 130 normal, y más de 130 diríamos que tiene una baja capacidad de resistencia aeróbica. Lo que también miramos cuando hacemos este tipo de test es cómo se va recuperando. Esto se puede hacer o bien en el mismo test de resistencia aeróbica o después de una sesión de trabajo. Lo que hacemos es que medimos la frecuencia cardíaca normalmente al minuto, a los 2 minutos y a los 3 minutos. Para que os hagáis una idea, a los 2 minutos en una sesión que haya sido medianamente intensa, porque si no, claro, pues si no le sube la cardíaca, luego le va a bajar. Vamos, no va a necesitar bajarle muy rápido. Una al minuto, a los 2 minutos, que ya esté por debajo de 90, consideraríamos bien, que está bien, entre 90 y 110 aceptable, y más de 110 es que o nos hemos pasado de carga o no está en forma para, no está tan en forma como pensábamos. El test de desarrollo del dorso, lo más fácil es hacer una foto de forma lateral antes de poner la montura y antes de empezar a trabajar y nada más quitar la montura. Un dorso débil lo que va a hacer es que se va a hundir durante el trabajo.
Entonces vamos a notar mucha diferencia entre el dorso antes del trabajo y el después del trabajo. Si no hay ese hundimiento, sí que significa que ese dorso sí que tiene capacidad de sostén. En cuanto al test de propiocepción, yo el ejercicio que suelo utilizar son las barras en forma de triángulo. Este ejercicio se evalúa al paso y lo que hacemos es que pasamos el triángulo por distintos puntos cada vez y el caballo tiene que ser capaz de recolocarse. Realmente para que este test lo evaluemos bien, lo suyo es hacerlo pie a tierra y dejándoles espacio, que no les marquemos nosotros si tienen que dar un tranquito más pequeño o alargarse un poco, que sea un poco que ellos se gestionen para realmente hacer bien el test. Pasamos al segundo bloque de las cosas que más me encuentro que fallan cuando los caballos no están mejorando, que es la planificación. Em, y quiero empezar hablando de la diferencia entre entrenar y hacer ejercicio. Cuando tú te subes al caballo y decides lo que vas a hacer al subirte, eso es hacer ejercicio. Cuando tú tienes una planificación y sabes que, que el martes te toca campo y que vas a hacer no sé cuántos minutos en liso, luego vas a hacer cuestas, luego vas a volver a hacer liso y luego vas a volver a hacer cuestas y luego ya te vas a volver a la cuadra, eso sería entrenar. Entrenar exige una planificación. Creo que se habla muchísimo de me voy a entrenar a mi caballo cuando realmente se va a hacer ejercicio. Que no pasa nada, que está bien, pero realmente para que funcione un entrenamiento tiene que ser un entrenamiento, tiene que estar planificado. Y es importante entender que entrenar no es solo rendimiento y competir, entrenar es salud. Me pasa bastante gente que tiene a los caballos, no, es que yo solo me doy un paseíto los fines de semana, así que le dejo ser caballo, vive en un pradito, tal. Fenomenal, pero la realidad es que el cuerpo de los caballos está hecho para moverse muchísimos kilómetros al día, para ir por distintos terrenos y con el ejercicio que somos capaces de darles, la inmensa mayoría de nosotros en su día a día se queda muy corto y hay que hacer entrenamiento para compensar. Y por supuesto, muchísimo más si los queremos montar y queremos trabajar con ellos. Los caballos tienen que estar bien en forma para poder hacer el trabajo que les queremos pedir. Y sí que hay que entender esto, que entrenar bien, entrenar es salud. Y aquí importante también que la inmensa mayoría de lesiones son por repetición y no por mala suerte. Por supuesto, tú puedes estar en el campo, que el caballo se tropiece, se caiga o pase no sé qué, se asuste y se haga un corte y se... Bueno, sí, claro. Y sí que hay lesiones que son por mala suerte, pero la inmensa mayoría son porque las estructuras no estaban bien y un poquito más de presión, por ejemplo, en los caballos de salto, caballos que no están bien y después de un salto, alguno de los tendones se lesiona. Bueno, pues eso, lo más habitual es que sea porque el tendón ya no estaba bien y se ha lesionado, ¿vale? No, no es mala suerte, no es un salto, no es eso. Entonces, esto pasa por cuidar bien las estructuras, planificar bien los entrenamientos, que tengan un sentido, porque si no, muchas veces lo que pasa es que si estamos todo el día repitiendo y todo el día, hoy es que me apetece no sé qué, hoy es que me apetece no sé cuántos, pues claro, eso no tiene por qué ser lo más adecuado para el cuerpo de tu caballo. Como os decía, pues las lesiones no son porque sí, es muy importante evitar la repetición y la sobrecarga. Para que las estructuras no se sobrecarguen, tienes que dejar pasar 2, 3 días. Es decir, si tú has hecho un entrenamiento que sabes que afecta mucho a los tendones, por ejemplo, deberías dejar mínimo 2, 3 días para evitar sobrecarga. Si tú al día siguiente vuelves a hacer exactamente lo mismo,
pues es que es muy probable que tengas problemas. Esto se ve, por ejemplo, bastante en caballos de doma que todos los días hacen doma y todos los días hacen el mismo tipo de ejercicios. Pues claro, ahí lo que vamos a tener es muchísima mayor probabilidad de sobrecarga que en un caballo que tiene un trabajo más variado y no necesariamente em, implica mayor avance. Si tú no dejas que la estructura se recupere y em, las estructuras cuando se recuperan después de un ejercicio, lo que hacen es que mejoran, se adaptan al ejercicio que tú les has pedido y para eso lo hacemos, para entrenar las estructuras para que mejoren. Si lo que estamos produciendo es una sobrecarga, no dejamos que las estructuras mejoren y entonces el entrenamiento está siendo nada efectivo. Sin embargo, si hacemos sesiones de trabajo, dejamos el descanso, volvemos a hacer las sesiones de trabajo, aunque nos parezca que solo has hecho 2 días de 2 o 3 días de doma esta semana, seguramente tu caballo avance mucho más que si lo haces todos los días y haces todos los días lo mismo. Es importante también que la planificación esté adaptada al binomio, por supuesto, en función de nivel, pero también en función de posibilidades y en función de pues, qué tiempo, si tiene más tiempo, si tiene menos tiempo, cuántos días puede ir, cuánto no. La planificación tiene que estar adaptada. No es igual o no debería ser igual la sesión de trabajo de alguien que va 3 días por semana que de alguien que va 6 días por semana, porque no tiene mucho sentido. em, el cuerpo del caballo no funciona así. Y también es importante que debe estar adaptado a las instalaciones. No es igual hacer 10 minutos de trote en una pista que ni está muy dura ni está muy blanda, que en una pista que está muy dura, que en el campo, o sea, que en el campo con suelo duro, que en una pista súper que se ha quedado muy blanda por lo que sea o que está blanda por lo que sea. No es lo mismo hacer 10 minutos en una pista buena que en una pista menos buena. Entonces, bueno, pues sí que es importante ser consciente de lo que tenemos y adaptar tanto los tiempos como el tipo de trabajo a las instalaciones en las que estamos trabajando. ¿Vale? Esto es verdad que son palabras un poquito técnicas, pero no quería dejar de hablar de ellas, porque es que creo que si te dedicas al entrenamiento de caballos, son 3 palabras que tienes que entender. Macrociclo es la planificación a varios meses vista. Normalmente se puede hacer un macrociclo de 6 meses. em, no suelen llegar al año completo, pero bueno, sí que pues, por ejemplo, en un caballo que compite, pues igual haríamos un macrociclo de todo el tiempo de competición. Los mesociclos es en lo que se divide el macrociclo, que son ciclos más pequeños, normalmente estamos hablando entre 4 y 6 semanas, que van a tener objetivos específicos. Por ejemplo, podemos hacer un mesociclo en el que queramos mejorar la fuerza, podemos hacer un mesociclo en el que vamos a trabajar un poco más la técnica. La gracia es que vayamos cambiando un poco los objetivos del mesociclo para que no sea siempre, por ejemplo, os pongo el ejemplo de un caballo de salto, que no sea siempre subir los palos, subir los palos, subir los palos. No, igual podemos hacer un mesociclo en el que metamos un poquito más de coordinación, un poquito más de fuerza en los saltos, un poquito más con laboratorios o similar. em, Luego otros en los que igual sí que busquemos un poquito más de altura y luego otros en los que no saltemos y no pasa nada. Está bien. ¿Vale? O saltemos menos. Entonces sí que es importante que vayamos cambiando. Y luego sí que es importante que no todos sean de la misma intensidad. No deberías entrenar siempre a tope. Deberías ir teniendo ciclos de entrenar medio, entrenar más a tope, entrenar un poquito más suave. Porque si no, volvemos a lo mismo. Fatigas, problemas, dolores y en caballos incluso frustración y de cabeza. No es sano para ellos tampoco estar entrenando siempre como a su máximo nivel, ¿vale? Y luego tendríamos los microciclos,
que normalmente nos referimos a las semanas, cómo va a ser la semana. Em, pues el lunes voy a hacer cuerda, el martes voy a salir al campo, el miércoles voy a hacer pista, voy a hacer ejercicios de doma, pues qué es lo que vamos a hacer en cada semana. Y eso se llamaría microciclo. Macrociclo, mesociclo y microciclo. No hace falta que os sepáis los nombres, pero sí por lo menos que os suene que existe una estructura y que realmente si hay una planificación del caballo, esto debería estar pensado. Siempre que hacemos una planificación, deberíamos evaluar, fijar objetivos, planificar. Terminamos la planificación y volvemos a hacer exactamente lo mismo. Evaluamos, fijamos objetivos, planificamos. Em, si planificamos sin objetivos y sin evaluar, no tiene ningún sentido. Entonces sí que es clave estos tres puntos. Y también es importante que cuando fijemos objetivos, que no tengamos 300 millones de objetivos. Lo normal es tener dos, tres objetivos por mesociclo, ¿vale? En cada mesociclo, es decir, en cada mes, mes y medio, vamos a marcarnos dos, tres objetivos. Pues quiero mejorar la propiocepción, mejorar el dorso, en este mesociclo, en el siguiente quiero mejorar la fuerza de los posteriores, en el siguiente quiero mejorar la técnica de salto. Bueno, pues en función de los objetivos vamos planificando acorde. Os voy a enseñar aquí un ejemplo de lo que sería una planificación de un mesociclo. Em, en verde están los días de trabajo pie a tierra, que para mí mínimo, 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 mínimo. Un caballo debería trabajar sin peso del jinete un día a la semana, idealmente dos. En azul, el trabajo en pista, este sería el suave y este el intenso, el azul más oscuro. Y el... Ay, perdona, que no sé por qué se me queda. Uy, se me queda aquí el ratón. Y esto sería trabajo de campo. Esto, por ejemplo, es un caballo que va a competir, tampoco a súper alto nivel, pero bueno, un caballo de un amateur, ¿vale? Entonces, pues los lunes, o me da igual, si descansan los lunes, pues los martes, empezar con un poquito de peso sin jinete. Esto está bastante bien. Si el día anterior no hemos hecho mucho, que el primer día sea un poquito de movimiento sin jinete está bien. Trabajo suave, trabajo intenso, volvemos a hacer un poquito de pie a tierra, trabajo suave, me voy al campo, descanso. La siguiente semana le metemos un poquito más de caña, quitamos bueno, caña, en realidad no tiene por qué ser de caña, pero si estamos preparando una competición que no es pie a tierra, pues si queremos hacer un trabajo un poquito más específico o pensado, pues sí que podemos hacer 4 días de pista. Lo suyo es que tampoco queramos preparar una competición las 2 semanas de antes. O sea, aquí se da por hecho que el caballo llega a la prueba siendo capaz de hacer las cosas que se le van a pedir en la prueba. No lo va a aprender en 2 semanas. Estas son semanas como de repaso, ¿vale? Y la semana antes del concurso, que esto es donde más suele fallar la gente que compite, debería ser ultra mega tranquila. Entiendo que hay caballos que están un poco fuertes y que no puedes hacer estas cosas, pero sí que deberíamos rebajar el trabajo a lo mínimo que podamos. ¿Por qué? Porque las reservas de energía de los músculos tardan en recuperarse y no se recuperan de un día para otro. Por lo tanto, si tú el día anterior al concurso le pegas una paliza increíble porque haces la reprise 300 veces, el caballo va a llegar al concurso fatigado, sin reservas en los músculos. De hecho, se hizo hace unos años un estudio en concursos de doma y se vio que los caballos llegaban a las competiciones con el lactato, que es un metabolito que nos indica que ha habido un trabajo intenso, em, que llegaba alto a competir. ¿Eso qué significa? Que el cuerpo va a funcionar muchísimo peor porque ese metabolito lo que hace es que produce fatiga muscular. Entonces, llegar a las competiciones cansado no tiene sentido. Y para eso lo que hay que hacer es planificarlo bien, que no sea, mira, me voy a apuntar hoy al concurso de el fin de semana.
o de dentro de una semana. No, eso tiene que estar un poquito más preparado. Y lo que os digo, esta semana, de hecho, lo ideal es que metáis cuanto más pie a tierra posible mejor, que el último día sea prácticamente solo de paseo, si puede ser, depende de los caballos, pero intentando que sea prácticamente solo de paseo y em, para llegar a la competición realmente fresco y bien. ¿Vale? Esto sería como una planificación de un mesociclo normal. Pero vamos, yo uso mucho, aquí hemos ido cambiando un poco, pero yo uso mucho la estructura de 3 tipos de sesiones distintas en la semana y las repites. Haces el lunes una, martes otra, miércoles otra y luego vuelves a empezar jueves, viernes y sábado y el domingo descanso, por ejemplo. ¿Vale? Pero lo que os decía, siempre variedad, siempre no solo variedad de ejercicios, sino también variedad de intensidad. Si tu caballo sale reventado todos los días de todas las sesiones, algo no está yendo bien en esa planificación y seguramente el caballo no esté rindiendo como debería y no esté avanzando como debería porque no, su cuerpo no se puede recuperar entre una sesión y otra. Perfecto. Y llegamos ahora a la última parte, que es a la que he llamado tomar las riendas de tu caballo. Y aquí lo más importante es hacerse la pregunta de por qué. ¿Por qué hago lo que hago? ¿Por qué no hago una cosa diferente? ¿Por qué es realmente lo que necesita mi caballo? ¿Por qué hago los ejercicios en el orden en el que los estoy haciendo? ¿Por qué pongo las sesiones en el orden en el que las estoy poniendo? Todo tiene que tener un porqué. ¿Por qué se le está dando X suplemento? ¿Realmente lo necesita? ¿Por qué eh, le pongo pecho petral? ¿Realmente debería necesitar un pecho petral? ¿Por qué le pongo protectores? ¿Realmente necesita protectores? ¿O por qué le pongo vendas? Todo esto hay que sentarse, pensarlo y em, ser muy conscientes de por qué estamos haciendo las cosas, porque muchísimas veces se hacen porque sí. Yo pongo vendas porque todos los caballos de mi cuadra ponen vendas para entrenar. Bueno, pero es que uno, se ha visto que las vendas no son especialmente eficaces para nada eh, y de hecho provocan un aumento de temperatura que aumenta el riesgo de lesión, con lo cual, pues igual no hace falta que pongas vendas. No, es que pongo campanas porque mi caballo se alcanza. Vale, pero es que ahí igual lo que deberías preguntarte es ¿por qué se alcanza tu caballo? Un caballo sano y normal no debería chocarse consigo mismo, porque eso no tiene ningún sentido. Ahí igual lo que tienes es que empezar a trabajar la propiocepción y la coordinación de tu caballo en lugar de poner algo que lo tape. Pasa lo mismo con los cierrabocas. Em, no, mi caballo lleva cierrabocas porque sí, porque además todas las cabezas las venden con cierrabocas, pues ya está, cierrabocas. ¿Realmente necesita tu caballo cierrabocas? Bueno, en teoría es para que el hierro esté un poquito más estable. La realidad es que un caballo sano, bien, con un hierro adecuado, no debería estar inestable y cuando se pone cierrabocas es para evitar que los caballos abran la boca. Que los caballos abran la boca es un signo de incomodidad. Entonces, si tú, el caballo abre la boca y le pones un cierrabocas, lo único que estás haciendo es taparte así los ojos y mm, hacer como si no estuviese pasando nada cuando en lugar de leer las señales. Por eso es importante saber por qué estamos haciendo las cosas, por qué usamos el material que usamos, por qué siempre que das cuerda hay que usar un rendaje o no sé qué. Bueno, pues igual sí, igual no, pero ni todos los caballos de la cuadra van a necesitar exactamente lo mismo, ni la moda que es ni lo que se ha puesto de moda a ti te va a venir bien o a tu caballo le va a venir bien. Es importante, aunque tú no sepas las respuestas de todo esto, pero sí por lo menos pensar y preguntar, oye, ¿y esto por qué lo ponéis? O ¿y esto por qué se hace así? Y esto ya no solo del entrenamiento, sino también cosas que afecten al manejo.
Pasa mucho también con el calentamiento y el enfriar. ¿Por qué calientas paso trote galope? Hay caballos que les va muchísimo mejor paso galope trote. ¿Lo has probado en tu caballo a ver qué le va mejor? Bueno, pues es importante probar, ver qué es lo que realmente necesitas. em, o igual que enfriar, pues que es otra de las cosas que normalmente se suele hacer bastante regular. La inmensa mayoría de gente enfría dando un par de vueltas al paso a cada mano, si estamos hablando de pista o un ratito al paso. Lo suyo cuando enfrías es que hagas lo mismo que al calentar, pero al revés. Es decir, si has hecho paso, trote, galope, pues hacer galope, trote, paso. Eso sería un enfriamiento adecuado. Entonces, ¿por qué solo das dos vueltas al paso? Pues un poco sentarnos y preguntarnos por qué hacemos cada cosa, porque eh, sí, o sea, meternos un poco la pregunta de por qué. Y por supuesto, dejar fuera, que es uno de mis mayores enemigos en la vida, el por qué siempre se ha hecho así. Bueno, pero es que hay cosas que siempre se han hecho así que pueden ser correctas y cosas que siempre se han hecho así que no. Entonces, en cualquier caso, tiene que haber una explicación. Siempre se ha hecho así, ¿por qué? Pues porque por biomecánica el caballo tal, bueno, pues ok, pues entonces fenomenal, pero si no, no. Y es verdad que yo creo que muchas veces, tanto a propietarios como profesionales, em, faltan un poco herramientas para ser conscientes de todo esto, para saber hacer evaluaciones, para saber un poquito de planificación, para poder preguntar estos porqués, porque es que muchas veces son cosas que ni siquiera nos planteamos. Yo la primera, o sea, yo soy la primera que he aprendido a montar y que he apretado fuerte el cierrabocas porque me decían que era lo que había que hacer y que mm, no me planteaba nada. A mí me lo decía mi profesora o me lo decía tal y pues era lo que se hacía y punto. Pero bueno, sí que es importante establecer un poco este criterio y buscaros un poquito las herramientas para que no os pasen estas cosas, porque al final los problemas de entrenamiento no solo hacen que os frustréis con vuestros caballos o con los caballos que montéis, es que también eh, afecta la salud de los caballos, tanto física como mental. Entonces, bueno, un poco por esto, y ya termino, os quería, o sea, creé hace unos meses el curso de entrenamiento Equino 360, que es un curso que precisamente está pensado para daros herramientas para poder entender qué es lo que pasa con el caballo cuando entreno, cómo se evalúa un caballo, qué cosas tengo que tener en cuenta para planificar, cómo se plantean unos objetivos y que realmente lo podáis aplicar y lo podáis pensar, pues si tenéis un caballo o si tenéis varios caballos a vuestro cargo. Es un curso online, es súper completo, tiene 5 bloques de teoría, tutoriales, plantillas, más o menos como 50 lecciones. Tenemos clases en directo con casos reales. Básicamente os enseño el caballo, os digo qué se vio en la evaluación, os enseño en muchos casos vídeos también para que podáis ver vosotros qué es lo que se vio. Os enseño el plan de entrenamiento y os enseño cuál fue la evolución, si hicimos varios planes, cómo fue evolucionando y qué fuimos ajustando. Em, Hay opción de hacer un trabajo final que básicamente consiste en que tú coges un caballo, le haces una evaluación, me mandas la evaluación, me mandas los objetivos, me mandas el plan de entrenamiento y yo te lo corrijo. A la gente que hace esto le doy un certificado por haber hecho el curso y a los que estáis aquí, y yo creo que lo voy a ampliar porque como no sé bien qué ha ocurrido y he hecho mal lo de la fecha, si lo estás viendo en diferido y querías venir al directo, lo siento mucho. Pero bueno, sí que eh, voy a ampliar un poco lo que era la oferta para los que estáis aquí, em, que es incluiros.
Bueno, el precio es 550 y te incluye todo. Son 3 meses de curso. Tienes todas las clases, puedes preguntar todas las dudas que quieras, las clases en directo. De hecho, las clases en directo os voy preguntando también. Por ejemplo, si tengo más gente de salto, pues hago más casos de salto. Si tengo gente que le interesa más, pues tema dorso, vemos dorso. Bueno, eso se va ajustando. Y a los que veníais al directo, a la primera persona que se inscriba después del directo, que esto, si os interesa, os inscribís y me mandáis un email, se le regalarían 2 seminarios y em, iba a hacer a los 2 siguientes, pero bueno, podemos ampliarlo un poco. Bueno, si os inscribís después de haber visto este seminario, no lo haré para muchísima gente, pero bueno, tampoco hay muchísimas plazas en, en el curso. Las plazas son bastante limitadas y ya tenemos bastantes cubiertas. Pero bueno, sí que al resto incluiros uno de los seminarios que tenemos, que son como de temas específicos. Tenemos uno de dorso, uno de artrosis en caballos, otro de caballo mayor y otro de potros. Bueno, pues se os incluiría en el precio. Espero que os haya gustado esta clase, sobre todo que también os haya servido y os sirva un poco para pensar en el entrenamiento de vuestros caballos, ver cómo les podéis ayudar y ver si hay algo que podáis cambiar para seguir mejorando. Por supuesto, si os interesa el curso de entrenamiento Equino 360, me podéis escribir o incluso podemos agendar una llamada. Ahora os paso el link y os cuento un poco más y vemos si este curso es para ti, porque es verdad que yo para esas cosas soy súper sincera. O sea, si el curso te va a servir, te lo voy a decir, pero sí creo que no también, porque no me sirve para nada que la gente haga el curso y luego salga descontenta, porque es que no le valía. Y si tenéis dudas de esta masterclass, sobre todo aquellos que la habéis visto en diferido, porque ahora vamos a hacer preguntas para los que estáis aquí, pero si la has visto en diferido, tienes dudas, preguntas, tal, me puedes escribir por redes sociales. En toda la presentación está mi contacto todo el rato, por email, por WhatsApp, por lo que necesites y resuelvo dudas. Y de nuevo, mil disculpas, qué horror, por el fallo de las fechas. Vale, perfecto. No sé si las que estáis aquí tenéis dudas, preguntas o alguna cosa que queráis comentar, decir o lo que sea. Si preferís hacerlo por escrito, lo podéis hacer por el chat. Si no, os quitáis el silencio y podéis hacer la pregunta y lo vemos en el momento. Nada. Bueno, sí que, o sea, entiendo que es como también bastante información ser conscientes de toda la parte de evaluación, toda la parte de planificación, que al final implica mucho más de lo que nos parece, ¿no? Que no es como, bueno, a mi caballo le cuestan los movimientos laterales, voy a ponerme con ello. No, que tiene que ser una cosa un poquito más pensada. Em, de todas maneras, si se os ocurren preguntas ahora, pero si no, lo mismo, aunque hayáis estado en el directo, si se os ocurre cualquier pregunta después, sin ningún tipo de problema, me podéis escribir y lo podemos ver. O muchas veces lo que me pasa es que luego me preguntáis casos concretos de, oye, tal, tengo un caballo que le pasa esto, que eso a veces también pasa también me lo preguntáis en el directo, pero bueno, pues lo vemos si pienso que puede ser un fallo del entrenamiento o alguna otra cosa, porque bueno, siempre está bien ser consciente. Os voy a poner en el chat por si acaso, a ver, por si acaso alguien quiere o le interesa saber un poquito más. eh,
el link para la videollamada y el link del curso por si queréis cotillearlo bien, que ahí está toda la información por si os interesa este tema. Em, el año pasado tuvimos alumnos tanto profesionales como amateurs y la verdad es que el grupo estaba súper bien. Em, Hubo bastante variedad, lo cual era bastante interesante. Teníamos gente de distintas especialidades, de distintas disciplinas, y eso hizo que también tuviésemos variedad de casos y que hablásemos de cosas distintas. Sí que un poco la opinión general fue bastante buena. Además, bueno, pues las cosas que ellos dijeron que consideraban que se podía ampliar o meter un poco más este año las hemos metido y hay vídeos nuevos y de hecho todavía vamos a meter alguno más. La idea es que sea todo bastante práctico, o sea, no va de que os cuente 800 teorías de palpar o de mirar cosas, sino al final, pues, cómo hacerlo, esto así, esta es mi manera, y probadlo en caballos y me contáis a ver qué tal. Entonces, por ejemplo, pues ellos mismos se iban fijando de repente en lo que hablábamos del tema de las posturas. Pues me he estado fijando que mi caballo siempre adelanta una mano, siempre adelanta la mano izquierda, siempre es la misma, que justo además es en la que tuvo una lesión. Bueno, pues luego ya empiezas a tirar del hilo y al final pues es útil aprender a hacer estas cosas, ya sea en el curso que os propongo o ya sea en general, pero sí que intentéis desarrollar los puntos que os he dado, que son los más habituales en los que se falla, eh, sí que será interesante y vuestros caballos os lo agradecerán muchísimo. Eh, Atocha, ay, perdona. no A ver, habla. Rosa, o Habla, bueno, habla, quien Thiago. queráis primero. Me da igual. No, da igual, da igual. Si hago primero, si quieres. Vale, Venga, pues bueno, yo nada, solo quería comentar eso que mm, lo que has dicho de palpar, sobre todo, bueno, personalmente, creo que es la parte que más me cuesta, porque al final, como no conocemos muy bien, o al menos yo, no conozco exactamente cuál es la fisiología normal del caballo, pues cuando lo tocas dices, está esto musculado, será normal, ¿no? Sí. no sabes cuánto está ¿sabes? Por ejemplo, la mía se le ve que está delgada, que le falta musculación porque es joven y ahora está ganando, pero me cuesta ver si ha ganado mucho, si ha ganado poco, si todavía tiene que ganar mucho más, ¿sabes? Cuánto es lo normal, cosas de estas. Entonces, Claro, sí, ese es uno de los puntos importantes y es lo que les decía que también al final tener como puntos de referencia de esto es normal, esto no, es importante. Sí que es útil y sobre todo en potros es muy interesante el ir haciendo, por ejemplo, fotos y vídeos seriados para ver si van ganando un poquito de musculatura. En los potros, además, que una de las obsesiones debe ser el dorso, que es lo que más cuesta trabajar y lo que más cuesta que musculen muchas veces. Ahí sí que los potros es verdad, o sea, un caballo con cero dorso, digamos que es como un dorso así. Cuando ya tienen un poquito más, es más triangular y luego poquito a poco lo que van haciendo es que lo van redondeando, ¿vale? Por ejemplo, con el dorso es lo más visual así para ver. Ahí es importante también luego aprender a palpar y aprender un poco también la diferencia entre tocar músculo y tocar grasa, que esa es otra cosa. Que por ejemplo hay caballos que están muy, muy redondos y es grasa. Tú no notas, no es musculatura. Entonces, es cierto que, bueno, que a palpar se aprende palpando y que está bien que te vayas acostumbrando a tocar a tu yegua. Y también un poco lo que os decía, que hay veces que tampoco es obsesionarnos con qué estaré tocando ahora mismo, sino un poco que nos acostumbremos a pasar la mano, que nos acostumbremos a cuál es la sensación de nuestro caballo concreto en ese momento y luego, si tenemos oportunidad de compararlo con otros caballos, pues que la aprovechemos.
Vale, Vale, gracias. nada. Rosa, Sí. uy, no sé si soy solo yo, pero no se oye bien. El ¿Qué ha resto lo pasado? aviso, como que se corta un poco. Puede ser la conexión. Puede ser. Mm. A ver. Mientras tanto voy a contestar que hay una pregunta aquí. A ver. Uy, se cortó otra vez. Voy a contestar que hay una pregunta aquí en el chat de Valeria que dice, los planes de entreno para las para las diferentes disciplinas son diferentes. ¿Cuáles son las disciplinas que trabajas más? He trabajado con creo que casi todas las disciplinas. Em, Salto y doma es lo que más he hecho, pero también he hecho caballos de carreras, he hecho ride, he hecho horseball, he hecho completo. Eh, ¿Qué más? Y algún caballo suelto de alguna otra cosa, por ejemplo, de enganche también he hecho. Bueno, o sea, la cosa es que sabiendo cómo funciona el ejercicio que tienen que hacer, sabiendo cómo funciona el cuerpo de los caballos y entendiendo de entrenamiento y cómo funciona la planificación, puedes estar más o menos acostumbrada a alguna disciplina, pero podrías hacer prácticamente cualquier disciplina. ¿Te referías a alguna disciplina en concreto o querías saber alguna disciplina en concreto, Valeria? Vale, Rosa, ¿quieres probar? Ah, mira, Raid, sí, Raid sí que he hecho. Y efectivamente, pues es distinto el planteamiento, por supuesto, de Doma que el de Raid. Por ejemplo, en Raid, una de las cosas súper habituales es que se le da muchísima importancia al cardiovascular y son caballos que tienen un cardio increíble, pero son caballos en los que, por ejemplo, la parte de musculación se suele trabajar menos. Y no necesitas que sea un caballo súper tocho, de hecho, no quieres que sea un caballo súper tocho, pero sí que necesitas que sea un caballo que tenga una musculatura adecuada, que tenga un core bueno, que tenga una buena estabilidad. Lo que hablábamos antes de la prueba del dorso, que no se le hundando el dorso después de una carrera. Todo eso sí que en RAID es importante. Y sí que he trabajado cosas en RAID. Vale, perdón, creo que ahora sí, Rosa. No sé. Uy, sigue sin oírse nada. ¿Se oye? ¿Quieres volverlo a intentar? Vale, en el chat sí. Igual es más fácil. Mientras tanto, si alguna más tiene dudas, quiere alguna aclaración, quiere algo, necesita preguntar algo, Yo tendría una pregunta, genial. bueno, una duda. Yo tengo un potro que, bueno, tiene 2 años y medio, ¿vale? Sí, Va a hacer ahora en verano, hace los 3. sí, Eh, bueno, es un cruce que es de hispano-anglo-árabe y le noto que, por ejemplo, el dorso no tiene, o sea, lo estoy empezando a trabajar ahora, bueno, tengo la doma a base de cuadra. Pero claro, me gustaría empezar a trabajarlo un poquito más y bueno, y empezar un poquito
con una toma más en serio. Pero noto que, por ejemplo, muscularmente del dorso tiene cero. O sea, se le nota mucho la columna, no tiene, bueno, no sé, no tiene casi musculación. Entonces, claro, ¿cómo lo podría hacer? Porque aparte es un potro que tiene ya la tendencia de ir un poco en su vida normal, que lo tengo aquí en el campo, de ir bastante invertido. Él. Claro. A ver, ahí una de las cosas que tenemos que ver bien es mucho trabajo pie a tierra, trabajar bien los estiramientos y toda la parte de estabilidad. Toda la parte de estabilidad. em, y ser muy conscientes de qué es lo que está fallando, porque muchas veces el dorso falla porque fallan los posteriores, o a veces el dorso falla y es más tema de activación abdominal. Toda la parte de ejercicios de core, uy, que se me ha ido la imagen, le va a venir fenomenal y todo lo que todo lo que podamos hacer de trabajo variado, trabajo en el campo le va a venir muy bien y siempre que queremos muscular dorso, intentar empezar todo sin jinete, pero sí que intentando ver un poco si es simplemente ese dorso o es que viene de los posteriores, que eso es una cosa bastante habitual. Vale. Pues no lo tengo, no está ni montado ni nada, porque claro, digo, como es así, es pequeñito y tal, Claro, lo veo muy tierno. Y claro. entonces no, de hecho, Bueno, pero a esos, por no tenía ejemplo, idea. empezar con el Sí, pie a tierra, pues puedes sí. empezar poquito a poco suave Ujú. para intentar buscar ese movimiento más correcto. Vale. Em, a ver, perdón. ¿Qué opinas? Ah, Pilar preguntaba, ¿qué opinas de las botas cuando se descalzan solo para transición o las recomiendas para el campo siempre? Bueno, esto depende de los caballos. Hay caballos que sé que son más sensibles y las van a necesitar siempre en el campo y hay caballos que no, y de hecho que hay veces que no lo necesitan ni para la transición. Simplemente se descalzan y punto. Si sí que han tenido un poquito de sensibilidad y sí que se usan para transición perfecto, si luego se los puede descalzar, pues mejor que mejor. Vale, Rosa pregunta, tengo un caballo que se tensa por causa de maltrato cuando era potro, ahora tiene 13 años y es muy difícil trabajar con él con ciclos porque un poco depende del día, si está más tranquilo o no. A la hora de entrenarlo, mejor siempre abajo. Bueno, eh, cuidado con las posturas, supongo que abajo te refieres a long and low, en plan que tengan el cuello como alargado hacia abajo. Sí, pero no todo el rato, porque muchas veces ahí, si no, lo que estamos es sobrecargando mucho la parte anterior. Em, Cuando está montado va relativamente bien y logro relajarlo y trabajo mucho pie a tierra. Claro, ahí un poco lo que hay que intentar es que el, tanto el trabajo como el caballo sean lo más relajado posibles. Y para eso la planificación tiene que estar pensada precisamente para esto. Por ejemplo, yo tengo algunos caballos y he tenido alguno que de lo mal que estaba no se dejaba ni montar. Pues bueno, muchas veces con estos hay veces que es volver un poquito atrás, ir buscando mucha movilidad, mucha relajación, mucho más que activación y musculación, por ejemplo. ¿Vale? Pues muchos círculos, bueno, depende un poco de los caballos y cómo estén, pero sí que más movilidad que realmente trabajo fuerte en estos caballos que se tensan mucho. ¿Vale? Porque, bueno, pues es que
sí, pues los caballos con pasados complicados, pues a veces les pasa esto. Y luego, o sea, tampoco es que cuando tengamos un ciclo no haya opción a cambiar nada. Si nosotros vemos que el caballo tiene un mal día, pues igual que nosotros mismos, si tú tienes un día de mierda, pues igual llegas y no te apetece el entrenamiento tanto o lo que sea, pues es normal. La cosa es intentar ir poco a poco reduciendo esos días en los que nos saltamos el entrenamiento, ¿sabes? O sea, en ese caso, por ejemplo, el plan estaría funcionando si los días son cada vez menos. Vale. Mm, Vale. No sé. Mm, Vale. Un caballo con sobrepeso y tuvo una distensión en la barriga, por lo que tiene el dorso bajo, me está costando que vuelva a salir musculatura, no sé si eso lleva tiempo. El caballo entrena con mi entrenador 2 veces por semana y trabaja con el cuello largo y cabeza abajo, pero aún así me gustaría saber cómo hacerlo yo a la cuerda, ya que no puedo montar mucho y si esa distensión que se ve puede llegar a desaparecer. Actualmente está con dieta específica, con nutricionista. Vale. En los caballos con sobrepeso, lo primero es quitar el sobrepeso antes de intentar muscular el dorso. Porque si no, por mucho que tú intentes muscular el dorso, si eso sigue teniendo mucha panza y el abdominal no va a poder contraerse y no va a poder ayudar al dorso. Entonces, por ejemplo, en estos caballos se hace mucho trabajo a la cuerda o por ejemplo, del ramal por el campo, se le puede hacer al paso muchísimas cosas, subir y bajar cuestas, que ellos sea un trabajo sostenido, que les cueste un poco, pero que tampoco sea súper bestia. A la cuerda, lo mismo, intentando o bien estar más tiempo con un ritmo suave y sostenido, o bien hacer intervalos, es decir, un poquito de paso, un poquito de trote, un poquito de paso, un poquito de trote, un poquito de paso, un poquito de trote. Y ahí buscar un poco perder el peso. Una vez hemos perdido el peso y ya va mejor, eh, sí que es importantísimo volver a subir ese dorso. Si tenemos el dorso bajo y lo único o lo que hace el caballo es solo con jinete, va a costar mucho más. Siempre toda la parte pie a tierra es importantísimo. Por supuesto, estiramientos, ejercicios de core, todo eso, por supuesto, pero luego también pues, mucho ejercicio de barritas, mucho ejercicio, ahí sí que se pueden usar la goma trasera o se puede usar la goma abdominal. No sé si las habéis visto, pero un sistema que se llama Equibalance, que tiene como una goma en la zona abdominal y lo que hace es que ayuda un poquito a la activación abdominal y a subir el dorso, ayudar realmente a que los posteriores estén empujando bien, lo que hablábamos antes, que estén empujando bien para que ese dorso realmente suba, ¿vale? Pero sí, un par de días de pie a tierra mínimo le podrías meter. ¿Alguna cosa más? ¿Alguien tiene alguna duda más? Vale, bueno, como os decía, si luego lo que sea os surge alguna duda después o lo que queráis, me podéis decir sin ningún problema, ¿vale? Y lo vemos. Em, si os apuntáis al curso después de ver esto, ya sea los pobres que están en diferido o ahora, bueno, pues me escribís y os digo si se han cumplido los cupos, que ya os digo que lo había puesto de 3, pero bueno, lo voy a ampliar mínimo a 5.
Y, y ya está, por si acaso os interesa, que ya os digo, la edición anterior lo aprovecharon bastante y si queréis ver un poquillo más de cómo funciona, pues vamos, lo hacemos una videollamada y os cuento un poco y así veis el curso y si os puede servir o no, ¿vale? Porque no está pensado solo para profesionales, ya os digo que el año pasado teníamos mitad y mitad y la gente lo aprovechó mucho y van mandando vídeos y cosas de sus caballos y hubo cambios y estuvo guay. Vale. Pues muchísimas gracias a las que estáis en directo y a los que veáis el vídeo en diferido. De nuevo siento el lío de la fecha y, y cualquier cosa no dudéis en escribirme y vamos hablando. Gracias. A vosotras por haber venido. Mm. Gracias.